Jamendo.com. Jamendo.com. Hola amigas de México, me da mucho gusto poderlas saludar. Quisiera contarles muchas cosas, pero creo que Dios quiere que consideremos su palabra y que lo escuchemos a Él a través de ella. Les doy muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones. Considérense parte de esta obra porque ustedes allá en la retaguardia, yo aquí en el frente, ha sido difícil, pero Dios haciendo muchos milagros y logrando pues su propósito de darse a conocer aquí en España, sobre todo aquí en Galicia. Muchas gracias de verdad por todo, les mando muchos besos y un abrazo. Y vamos a orar para que sea Dios quien nos hable. Padre, te damos muchas gracias, Dios, gracias por este tiempo que podemos considerar tu palabra tan preciosa, Señor, que tú nos hables, que tú nos guíes en todo momento, que hables a cada corazón, que seas tú, Señor, dándote a conocer a nuestras vidas y pues dirigiendo todo lo que hagamos en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por cada persona que vea este video, pues que te busque a ti y que te escuche a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, bueno, Dios quiere que lo conozcamos, o sea, ese es el propósito eterno de Dios, darse a conocer. Dios no tiene propósitos para cada una de nosotras, para cada persona, sino que tiene un solo propósito, que es eterno, y es darse a conocer. Él creó todo el universo para darse a conocer. Envió a su Hijo Jesucristo para darse a conocer. Nos dejó su palabra por escrito para darse a conocer. El coronavirus para darse a conocer. O sea, su propósito es darse a conocer. ¿Por qué? Porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, el propósito de Dios es darse a conocer, porque al conocerlo, como consecuencia, tenemos vida eterna. Y Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Ha permitido que mucha gente se muera porque pues no se interesaban en Él. Y bueno, también han muerto cristianos y pastores. Por ahí Ale nos decía que un versículo, que Dios me habló a través de ese versículo, que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios está también limpiando su casa, o sea, su iglesia. Entonces, a veces hemos estado engañadas pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y en realidad no. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nos interesemos en Él. O sea, no que lo busquemos para sacarle provecho, no que lo busquemos para pedirle que dame, que hazme, que sáname, que dame un trabajo, que salva a mi familia, etcétera, etcétera. Sino que el propósito de Dios es que nos interesemos en Él para poderlo conocer y así tener vida eterna. Y al conocerlo, entonces también lo damos a conocer a otros. Dios a través de la palabra se da a conocer
en muchos aspectos. Vamos a ver ahora solo alguno de ellos. Por ejemplo, algo que a la gente le cuesta mucho trabajo aceptar es que Dios manda matar y deja morir. Pero es cierto, o sea, Él, pues en su amor, porque Dios está hecho de amor. En primera de Juan 4:8 y 4:16 dice que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Todo lo que ha hecho, lo que hace y permite, lo hace por amor, pero también para darse a conocer. Él estaba solo y tenía tanto para dar, porque está hecho de amor, que quería que lo conociéramos, quería darse a conocer. Entonces, por eso ha creado todas las cosas, los animales, las plantas. Vemos programas de animales que son tremendos, que no puedes negar que es Dios. Ahora, Dios es muy sencillo, o sea, por eso les decía, tiene un solo propósito. También tiene un solo hijo, es Jesucristo. Por eso la palabra dice unigénito, y lo dice varias veces. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en su propósito, cuando entramos en Cristo, entonces Dios nos ve como hijos también. ¿Por qué? En Hechos 9, del 1 al 5, vemos que cuando se le apareció Jesús a Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Ahí le fue revelado a Pablo, y nos tiene que ser revelado que somos Cristo mismo. Porque no le dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos, a mis seguidores o a los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, nosotros somos Cristo mismo. Tiene que ser revelado porque así cambia nuestra vida. Ahora, en el versículo 6, ahí mismo de Hechos 9, lo primero que hizo Saulo fue preguntarle a Jesús. Primero, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo siguiente que le dijo es, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Saulo disponiéndose a hacer lo que Dios quisiera que él hiciera. No le preguntó, no se justificó, no le dijo, ay, es que yo creía. ¿Por qué escogió Dios a Saulo? Porque Saulo ya se interesaba en Dios antes de que se le apareciera. O sea, aunque no lo conocía, se interesaba en él, no en pedirle, sino que andaba persiguiendo a los cristianos porque creía que estaban en contra de Dios. Al interesarse en él, dijo Dios, pues este se interesa en mí, pero está equivocado. Entonces vamos a ponerlo en el camino correcto. Y así nosotros, si nos interesamos en Dios, tenemos que preguntarle qué quiere Dios que nosotros hagamos. No usar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. O sea, no, Señor, bendice mi trabajo, bendice mi casa, bendice. O sea, le estamos mandando a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Él no es nuestro sirviente, Él es el Señor. Entonces, más bien, cada que oremos, preguntarle, Señor, ¿quieres que vaya? ¿Quieres que trabaje aquí? ¿Quieres que me case con tal? ¿Quieres que tenga tantos hijos? ¿Quieres que ayude a mi esposo? ¿Quieres que...? O sea, lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros pensamos que Dios quiere que hagamos. O sea, hay muchos versículos que dicen que llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, pero si en tu nombre hicimos tal y tal, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y les dijo, nunca los conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí, y los mandó al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, ni dice Jesús que los que lo aman son conocidos por Él. Entonces, ni ellos conocían a Dios, ni Jesús los conocía. Por eso es que la gente está muriendo. La gente que ha sido contagiada del coronavirus, o sea, y de cáncer, que también ha muerto mucha gente de cáncer, porque no les interesa a Dios. Miren, Dios es un buen negociante, o sea, es el mejor negociante del universo.
Jesús, cuando cuando fueron a Jerusalén, que se les perdió, Jesús se fue a buscar a los doctores de la ley. Eso está en Lucas 2:46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, a Jesús le interesaba el Padre, quería conocerlo. No fue a preguntarles, no fue a pedirle ni nada, no, él quería conocer a Dios. Entonces, en el 2:49 Lucas, entonces él les dijo, o sea, porque lo andaban buscando sus padres terrenales, ¿no? Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, les dijo a sus padres, pues es que yo estoy en los negocios de mi padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Darse a conocer. Esos son los negocios del Padre. Su negocio es la vida eterna, pero como todo producto lleva un proceso de elaboración. Y para obtener vida eterna, el proceso es conocer a Dios. Entonces, como consecuencia de conocer a Dios se da la vida eterna. Ahora, Dios es un buen negociante. Si nosotros colaboramos con Él en su negocio, nos hacemos valiosos para su obra, para su negocio. Y entonces nos protege, nos libra, nos cuida, nos suple. O sea, nos da todo lo que necesitamos, porque además ya lo tiene presupuestado. Pues es todo un empresario. O sea, ya sabe, si él mismo dice en su palabra que si alguien va a construir una torre, que primero calcule, pues él con más razón, él ya tiene todo presupuestado, ya evaluó este proyecto, ya sabe quién va a colaborar, qué va a necesitar, él ya tiene todo. En 1 Corintios 2:12 dice que Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que ya nos fue concedido, o lo que nos ha sido concedido. O sea, ya todo nos fue dado. ¿Para qué estamos pidiendo lo que ya nos fue dado? O sea, no. Lo que hay que pedir es que se manifieste lo que ya fue dado, porque ya fue dado, y que Dios nos guíe para saber lo que ya nos fue dado. O sea, dice que por eso nos ha dado al Espíritu Santo. Entonces, ha habido ahí desviación y por eso el mundo está como está, porque la iglesia debería de gobernar y no ha gobernado. O sea, porque está ocupada en sus cosas y no en lo que Dios quiere. Pero aquí estamos nosotras para decidir interesarnos en Dios. ¿Qué quiere decir interesarse en Dios? O sea, hablar con Dios y decirle, como Saulo, ¿quién eres? ¿De qué estás hecho? ¿Qué quieres? ¿Qué te agrada? Cuando decimos que amamos a alguien, o cuando amamos a alguien, nos interesa lo que le agrada, cómo es. Entonces también con Dios, o sea, Señor, ¿qué te agrada? Y todo viene en su palabra. ¿Qué quieres que haga? ¿Tú quieres que vaya al médico? No hay un versículo en la Biblia donde Dios envíe al médico. Todas las sanidades de la Biblia fueron sobrenaturales directamente de Dios, a través de Jesús, a través de los profetas, Dios mismo, directamente, o sea, el Padre me refiero. Entonces, pues si queremos pensar como Dios piensa, dice Dios en Isaías 55:8-9, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Claro, Él piensa celestialmente, piensa espiritualmente, y los hombres piensan terrenalmente. Pero cuando decidimos andar en el Espíritu, comenzamos a pensar como Dios piensa. Pero hay que ver cómo piensa Dios en su palabra. O sea, hay que ver qué nos dice Dios. O sea, vamos a ver algunas cosas de las que nos dice Dios precisamente. O sea, para conocerlo. Por ejemplo, vamos a ver, no lo vamos a ver, se los voy a mencionar, pero ustedes lo pueden leer. En Job, en el capítulo 1 de Job, Job se la pasaba orando por sus hijos y pidiéndole a Dios y haciendo sacrificios. Y en el mismo capítulo, Dios le permitió a Satanás que los matara. O sea, murieron. Y entonces, bueno, pero ¿por qué Dios permite que, o sea, porque no le interesaban, a sus hijos no les interesaba Dios? Job no los educó en el camino de Dios, por eso tenía miedo de que pecaran,
por eso ofrecía sacrificios. Y además él mismo lo dice en Job 3, 25 y 26, dice que lo que temía, eso le vino. O sea, tenía miedo porque no confiaba en Dios, porque ni él mismo conocía a Dios, porque el miedo no es de Dios. Dice la palabra que el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo, y que el miedo trae en sí castigo. Entonces, o tenemos amor de Dios, el amor perfecto de Dios, o tenemos el miedo. Cuando hay miedo es que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Pero a lo largo de Job, del libro de Job, a lo largo de todos esos capítulos, Job fue conociendo a Dios en todos aspectos. O sea, al final lo conoció como proveedor, como sanador, porque tuvo una enfermedad tremenda. Pero Job no fue al médico. Y bueno, yo he investigado y la Biblia habla de que en la antigüedad había médicos. Habla, pero Job no fue al médico. Job dependió de Dios y Job lo sanó y Job lo restauró, pero Dios quería que Job lo conociera y lo llegó a conocer. Por eso en el capítulo 42 lo sanó, le devolvió a sus hijos, digamos, los mismos hijos que tenía, y le duplicó sus bienes. Pero ya en ese entonces, Job no pidió nada. Ay, no le pedía nada a Dios. A Job le interesó conocer a Dios y fue cuando tuvo todo por añadidura. Dice Mateo 6:33 y Lucas 12:31 que busquemos, 30 o 31, que busquemos primero el reino de Dios y todo va a venir por añadidura. Entonces, bueno, Mateo 6:33 dice que su justicia también, ¿no? El caso es este: si nos interesamos en Dios, todo ya está dado, pero hemos buscado la añadidura, hemos querido que Dios nos sirva a nosotros para nuestros planes, nuestras decisiones, en lugar de que nosotros hagamos lo que Dios quiere, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, este sí lo vamos a leer, y es segundo libro de Reyes, capítulo 1 del 1 al 4. Dice: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Dios le habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Dios: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Miren, de este tipo de pasajes hay varios. Está el del rey Asa, que en lugar de consultar a Dios, consultó a los médicos. Eso está en Segunda de Crónicas 16:12, creo. El caso es que cuando la gente, perdón, es Segunda de Crónicas 16:12 y 13. Dice que el rey Asa enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos y murió. O sea, porque a Dios no le agrada que busquemos a los médicos. Dios quiere que lo conozcamos a Él sobrenaturalmente. Dios quiere darse a conocer como sanador. Entonces, aquí Ocosías también consultó a un Dios del mundo. O sea, los médicos se convirtieron en dioses o en ídolos, porque cualquier cosa o persona o animal que ocupe el lugar de Dios es un ídolo, y la gente, en lugar de buscar a Dios, ha buscado a los médicos y a los medicamentos. Entonces se han convertido en ídolos. Por eso lo del coronavirus, porque Dios avergonzó a los médicos y a los medicamentos porque no funcionaron. De hecho, se comenzaron a morir médicos y pues personal de enfermeras, o sea, la gente creía que los médicos los podían sacar de todo y no, y vemos también hay más casos en la Biblia donde Dios nos habla eso. Entonces, Dios quiere darse a conocer como sanador, pero para conocerlo tenemos que decidir creerle.
aquí vemos con Ocosías, bueno, ya vimos que Dios mata y manda matar. Vamos a ver aquí mismo con el caso de Ocosías, un poquito más adelante, Segundo de Reyes, estamos en el capítulo 1, pero vamos a leer del 9 al 12. Dice, luego envió a él, o sea, el rey Ocosías envió a Elías, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él a otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Pueden leer luego todo el pasaje, pero lo que quiero que veamos aquí es que cuando la gente no se interesa en Dios, a Dios no le interesan. O sea, tranquilamente, el profeta Elías dijo, caiga fuego del fuego y muéranse y quémense todos. Y Dios lo hizo. El profeta lo dijo y Dios lo hizo. Y eran 50 y el capitán. Y eran del pueblo de Dios. Porque Ocosías estaba reinando ahí. ¿Sí? Entonces, a Dios no le importó. O sea, los mató simplemente. Capitán y sus 50. Y luego mandó otro capitán y con sus 50. Y les volvió a pasar lo mismo. O sea, volvió Elías a decir, pues si soy varón de Dios, que se mueran todos. Y Dios lo hizo porque cayó fuego del cielo. ¿Quién mandó el fuego del cielo? Pues Dios. Entonces necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber que si la gente no se interesa en Dios, a Dios no le interesan. Hemos creído, bueno, yo ya no, pero había creído antes, que Dios se interesaba por todas las personas. Sí, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero dice que al que cree. O sea, al que cree, al que le cree a Dios, al que se interesa en Dios, entonces le va súper bien. Pero al que no, a Dios no le interesa. Y cuando le estorban, los manda a matar. Pueden ver en primer libro de Reyes 22 el caso de Acab, del rey Acab. El rey Acab primero se casó con Jezabel, bueno, pueden ver toda la historia, pero en el capítulo 22 Dios mandó matar al rey Acab, y era rey de Israel, y lo mandó matar. O sea, de verdad, véanlo, lo mandó matar. O sea, Dios manda matar, o permite que mueran como los hijos de Job, o simplemente no le interesan. Entonces nos han hecho una imagen de que Dios, ay, se preocupa por todo el mundo. No, o sea, pues ahí estamos viendo todos los que han muerto de coronavirus, aún cristianos y pastores. ¿Por qué? Porque Dios cuida su negocio. Quien se interesa en Dios, entonces recibe el interés de Dios. Vamos a ver un caso de alguien que se interesó en Dios y entonces Dios se interesó en esta persona. El segundo de Reyes 4, del 8 al 17. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, bueno, me paro aquí porque la mujer le rogaba al marido, no lo mandaba, ni le sugería, ni hacía ella las cosas por su cuenta, sino que le rogaba. Dice, yo te ruego, la mujer a su marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado,
llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso es lo que Dios nos dice cuando nosotros nos interesamos en Dios. Entonces Dios es el que pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué se te antoja comer hoy? ¿De qué tienes ganas? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres que te supla? O sea, como Salomón, que se interesó por el pueblo de Dios, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. No pidió riquezas, no pidió más días de vida. ¿Y qué hizo Dios? Te estás preocupando por mi pueblo, pues te doy lo que me pediste, la sabiduría, más las riquezas, más los días de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Así es Dios, pero hay que interesarse en Él, no buscarlo para pedirle, no para dame, o lo mío, mi familia, etcétera, ¿no? No. ¿Qué quieres tú, Señor? Entregarle todo lo que nos ha dado, entregárselo, dedicarnos a Él, nuestro tiempo, el que Dios nos lo ha dado, la vida, los recursos, para conocer a Dios y darlo a conocer, entrar en su propósito eterno. Sigo. Dice, o sea, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Se ve que estaba palanca con el rey y dice, o al general del ejército, o sea, ese Elías estaba bien colocado. Pero también la mujer, porque dice, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, o sea, yo también estoy palanca, pues, yo también estoy conectada, no necesito, o sea, no le pidió nada. Ella se interesó por Dios, no en sacarle provecho a Dios. Eso es impresionante. Y entonces, pues Dios se sigue interesando por ella y entonces le pregunta al criado, pues ¿qué le damos? O sea, porque Dios siempre quiere dar. ¿Qué le damos? Entonces ya el criado le dice que no tenía hijo. Y entonces el profeta le dice que al año siguiente va a tener un hijo y claro, Dios, respaldando lo que dijo el profeta, le dio un hijo porque Dios estaba interesado en la tsunamita, porque la tsunamita se había interesado en Dios. Entonces, eso hay que cambiar nuestra mentalidad, buscar a Dios para ver qué quiere Dios, para ver cómo es Dios, para ver cómo piensa Dios, para ver qué quiere que yo haga, para ver qué le agrada, para Dios, o sea, Dios, no mi, ni yo. O sea, lo demás viene solitito, porque Dios lo da. Entonces, ahí se interesó por Dios. Ahora, Dios quiere que lo conozcamos como sanador, ya se los había dicho, sanador sobrenatural. Miren, Lucas era médico, eso está en Colosenses 4:14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Sin embargo, Lucas, que era médico, dejó su actividad, por lo que yo veo, ¿verdad? Porque se dedicó, vean el Evangelio de Lucas, desde el principio le dice a Teófilo que anda investigando los hechos y que poniéndolos en orden y, o sea, se dedicó a conocer a Dios y a darlo a conocer. Perdón. ¿Cómo lo dio a conocer? Pues escribiendo el Evangelio de Lucas. No es cualquier cosa ponerse a escribir de parte de Dios. Si no tienes una verdadera relación con Dios, ¿cómo te vas a atrever a escribir algo diciendo que es de Dios? O sea, tenía que orar, tenía que conocer a Dios. Y escribió el Evangelio de Lucas y luego su segundo tratado, el libro de los Hechos. Tremendo libro. Investigando y viendo, o sea, es el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista ahí, aparece y aparece, milagros, hablando, deteniendo, animando, o sea, tremendo, ahí se puede aprender muchísimo en ese libro acerca del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Lucas? En lugar de seguir con su medicina y todo eso,
se metió a conocer a Dios y a darlo a conocer. Y en el mismo Evangelio de Lucas, él habla cosas acerca de los médicos. Puso a Jesús como médico. Bueno, por ahí tengo los versículos. Habló acerca de la mujer de flujo de sangre. Fíjense lo que habló acerca de la mujer de flujo de sangre. Dice, en Lucas 8, 43 y 44. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Lucas, que era médico, dice que ningún médico pudo sanar a esta mujer. Pero, ¿qué tal Jesús? Que en cuanto se acercó a Jesús y lo tocó, inmediatamente fue sanada. O sea, Lucas creía en la sanidad sobrenatural de Dios y era médico. Bueno, así dice la palabra, ¿no? Vemos que en Génesis 2:21, en Génesis 2:21 vemos que, se los leo, dice, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Yo le preguntaba a Dios para qué escribió eso, y bueno, pues es que le hizo caer en sueño profundo, lo anestesió, le hizo cirugía, le cerró la herida, no se le infectó. O sea, Dios es el mejor cirujano y médico de médicos. O sea, gracias a Dios. Entonces, bueno, para concluir, pues hay, algunas de ustedes ya saben, pero por las que no sepan o para recordarles, llevo 16 años sin ir al médico y sin tomar medicamentos. Y bueno, he tenido enfermedades tremendas y muchas de cáncer y demás, porque como el diablo no quiere que yo predique la sanidad sobrenatural, pues entonces más me han venido situaciones de enfermedad difíciles, ¿no? Que de hecho Dios me diagnosticó en una ocasión que era una enfermedad incurable y que no había, dolorosa, incurable, que no había quien me pudiera ayudar, ¿no? Ahí viene en Jeremías, creo 17 o 30, 17, por ahí. Bueno, el caso es que yo le he creído a Dios y entonces pues lo estoy conociendo más, o sea, cada día lo conozco más, me sigue hablando porque le agrada que le crea y me sigue hablando de esto de la sanidad, o sea, no hay versículo que yo haya encontrado donde Dios envíe a alguien al médico, Él siempre quiere hacer milagros para darse a conocer. Y bueno, lo más precioso es que también Dios me dijo que necesitaba multiplicarme, o sea, que más gente le creyera. Y bueno, gracias a Dios, Benito, Nidia y Dani ya llevan años creyéndole a Dios, no van al médico, aquí es la sanidad gratuita para ellos y bueno, pero ellos no van al médico, Dios los ha sanado de varias cosas, también Nidia tuvo un problema en un seno, en fin, o sea, también ya le están creyendo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque que vean que sí se puede. O sea, mucha gente me ha dicho, no, es que tú, o sea, no, es que quien decida conocer a Dios, Dios feliz de verdad de darse a conocer. Es que tiene tanto para dar, tanto poder, tanto que quiere que todos lo conozcamos. Entonces, pero de esa manera, interesándonos en Él. O sea, cuando uno se interesa en Dios, Dios se encarga de todo lo que necesitas, de todo, de verdad. Él ve por dónde mueve, hace, pero no te deja. Y no tienes ni que estarte preocupando, ni que estarte afligiendo, simplemente dedicar tu tiempo, el dinero, las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, todo en conocerlo y darlo a conocer. Conocerlo y darlo a conocer. Ese es el propósito de Dios. Y cuando entramos en su propósito, todo está dado. De otra manera, por ejemplo, con esto de la sanidad, se invierte dinero, como vimos. Lo que opina, eso no se los di, pero lo que opina
Dios, vamos a pensar como Dios piensa. Gracias, Señor, perdón. Es que Dios me puso que necesitamos pensar como Él piensa. Y ese mismo pasaje de la mujer de flujo de sangre viene en Marcos, pero viene un poco más explícito. Entonces dice, pero una mujer que desde hacía años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Miren, esto es lo que Dios piensa de la gente que va a los médicos. Ya vimos que Asa fue al médico, se murió, ya vimos que Ocosías recurrió al mundo, etcétera. Pero aquí, digo más clarito, dice que esta mujer había andado de médico en médico y que había sufrido mucho de muchos médicos. O sea que muchos médicos la hicieron sufrir mucho. Tremendo lo que Dios dice. Dice además que perdió, que gastó todo lo que tenía. O sea, los recursos que Dios le dio, los invirtió en andar buscando médicos. O pagando médicos más bien. Dice, nada le había aprovechado. O sea, Dios no permitió que le aprovechara. Lo peor es que le iba peor. O sea, tremendo. No solamente no le aprovechaba, no solamente perdió todo su dinero, sino que quedó peor. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino hacia él, lo tocó y fue sana. O sea, ¿qué nos dice Dios? Ella no siguió viendo médicos. Ella no siguió, no fue con Jesús y le dijo, ay señora, es que este médico sí me sane, que le dé, que le atine a lo que tengo, o que este cirujano me haga bien la operación, me saque bien la vesícula, no fue y le pidió a Dios que bendijera sus planes, a Jesús, sino que dejó de ir al médico, dejó de estar gastando, dejó de tomar medicamentos, bueno, ya ni tenía dinero, ¿verdad? Pero dejó todo y volteó hacia Dios. Oyó hablar de Jesús y fue con Jesús. Y claro, Dios la sanó. Así, porque Dios quiere sanar, porque Dios quiere darse a conocer, porque Dios cuida su negocio. Cuando somos valiosos para su negocio, Dios se encarga de nosotros, porque pues, o sea, es un negocio. Su negocio es la vida eterna. El proceso de elaboración es conocer a Dios. Entonces, Dios se ocupa en ese negocio, pero si colaboramos con Él, conociéndolo, pues entonces participamos en su obra, dándolo a conocer con nuestra vida, con predicar el evangelio también, y entonces tenemos vida eterna y todo suplido. Bueno, pues muchas gracias, que Dios la siga bendiciendo. Es mi oración que todos podamos conocer a Dios, tanto ustedes como sus familias, y que verdaderamente le creamos, que dependamos de Él. Sobre todo en esta época del coronavirus, que vemos mucha gente que ha estado contagiada o muriendo, pues que volteen su rostro hacia Dios y que decidan creerle. Jamendo.com. Hasta luego. Jamendo.com.
Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.